Pequeña introducción y creo que todo esto más o menos todos lo conocemos. Quiero presentarles un destino diferente, un destino que creo que nadie trabaja, y nadie trabaja porque no es sencillo. Es un destino en el cual le comentaba a Gonzalo que aunamos tanto el patrimonio histórico-cultural como en toda Europa, un patrimonio además muy particular, con un patrimonio natural único, especialmente en Córcega porque la atravesamos de norte a sur y quizá lo podemos apreciar un poquito más. Como todos los circuitos, no vamos a conocerlas enteras, necesitaríamos una vida, pero sí nos podemos hacer una idea muy aproximada. La isla de Córcega es relativamente grande, la isla de Cerdeña todavía más, es la segunda isla de Italia, es un poquito menor que Sicilia y con el tiempo del que disponemos, pues solo vamos a intuirla, pero gracias a nuestros guías les van a dar una información adecuada. Si quisiéramos volver, sabríamos exactamente cómo, dónde, perdemos el miedo a destinos desconocidos, vemos que es relativamente sencillo, pero son islas que requieren de ciertas particularidades. Y precisamente al ser islas y tener esas particularidades, tiene su dificultad. Tenemos que saber que vamos y venimos en barco y los barcos no son propios de Europa Mundo. Estamos sometidos a una serie de restricciones, a que las navieras cumplan con los horarios, a que no los cambien, que a veces puede acontecer, así como a un inconveniente muy importante que también hay que tenerlo en cuenta, como puede ser la climatología. Si es en invierno, menos horas de sol, el mar puede estar picado, en verano podemos tener tiempo para ir a la playa, pero también depende de la climatología, incluso en algunos casos que el paso de Córcega a Cerdeña pueda tener algún retraso a causa de las olas. En definitiva, es un destino más incontrolable. No es lo mismo irse de Roma a Florencia, que prácticamente solo depende de tu autobús, que tener que tomar, como en este caso, hasta 5 barcos para poder hacer una imagen adecuada. Les recuerdo también que son dos islas muy diferentes, porque una es francesa, aunque no sea de cultura francesa, es una isla francesa, y la otra es italiana. Por lo tanto, son dos particularidades bien diferenciadas. Y como siempre también en todos los tours, yo incido muchísimo en la gastronomía. Tanto en una como en otra van a poder disfrutar de una gastronomía única y maravillosa. Hay otro tema de estas dos islas que a mí me parece muy interesante, especialmente en Córcega. No son islas muy turísticas. A pesar de que son realmente maravillosas, Cerdeña sí, sobre todo un turismo italiano, pero dedicado especialmente al turismo de sol y playa. Buscan playa, buscan bañarse, se olvidan un poquito de que el interior es realmente maravilloso. Y especialmente Córcega, que no tiene grandes infraestructuras turísticas, no tiene grandes hoteles, tampoco quieren un turismo de masas. En definitiva, vamos a poder ver la isla casi como ha sido hace 20, 30, 50, 100 años. En muchos aspectos vamos a poderla ver como realmente es, cosa que en muchas costas, mismamente en España, pues en 30 años han sufrido una transformación que ya los lugareños apenas la conocemos. En definitiva, son dos islas muy mediterráneas, muy recomendables, no solo depende de nosotros, pero creo que es un destino que no deja a nadie indiferente. Y yo siempre añado además, en cuanto a Europa Mundo, que me parece que está muy bien encajado. Y digo que está muy bien encajado porque se puede ampliar, por ejemplo, con Sicilia, con el Italia de Oro o con muchísimos circuitos. Yo he conocido muchos clientes nuestros que lo estaban utilizando casi como descanso. Después de hacer 15 días por Italia, que es cansado, que sabemos que un circuito queremos ver muchas cosas en poco tiempo, que sabemos que la gente a lo mejor se cansa, pues hacer una semana de Córcega a Cerdeña con un poquito de mar, un poquito de tranquilidad, que puedes hasta recuperarte. Pero encaja muy bien y además está muy bien pensado para continuar con Italia, con Sicilia, con cualquier otro tour de Europa Mundo. En definitiva, me parece que es una pieza bastante buena que puede encajar en muchísimos tours y especialmente indicada para los que ya conozcan destinos. Es muy difícil que alguien que no haya venido nunca a Europa expida Córcega-Cerdeña, porque es bastante desconocido. Pero alguien que haya estado ya en Italia muchas veces, alguien que quiera algo distinto, algo desconocido, le va a sorprender mucho, un destino realmente que hay que explicarlo. Y que ir solo es complicado, tanto porque son islas como porque requiere de muchas explicaciones y se va a aprender muchísimas cosas de naturaleza, de historia y sobre todo muchísimas anécdotas que da para contar en estas dos islas. Así es que sin más premura y recordándoles que es un tour relativamente tranquilo, fuera del estrés de salir siempre pronto, todo corre, es bastante más tranquilo, pues voy a repasarles lo que son los 7 días, día por día,
como si lo fuéramos a hacer juntos, para que se hagan una idea muy aproximada y puedan apuntar lo que crean que les puede ser más de interés para ustedes o sus clientes. Samuel, Vamos entonces. una consulta. Claro que sí. Más o menos, ¿qué kilometraje tiene cada etapa? Pues los kilómetros, a mí no me gusta contar por kilómetros porque, por ejemplo, en Córcega es una isla muy, muy montañosa, donde se tarda mucho tiempo en hacer pocas distancias. Para Córcega yo les voy a dar, más que los kilómetros, los tiempos. Entre una etapa y otra, hora y media. Hora y media. No se hace muy largo, es bastante agradable. Hora y media, hora y media. En Cerdeña hay alguna etapa un poquito más larga, pero nunca especialmente largas, nunca especialmente tediosas. Y sobre todo, y especialmente en la isla de Córcega, es un destino muy paisajístico. Yo les insisto a mis clientes cuando viajan conmigo por Córcega y Cerdeña, que a pesar del cansancio inherente a viajar en un barco, a madrugar el primer día, que no duerman en el autobús. Por supuesto que cada uno puede hacer con su tiempo lo que quiera, pero yo les insisto que los paisajes que van a ver son, especialmente en Córcega, porque atravesamos la isla, pasamos de 0 metros del mar, subimos hasta los 2.500 metros. Podemos bañarnos, ver la nieve que se ve 10 meses al año y volver a bajar. Cosas, realmente paisajes maravillosos. Y las distancias no son muy largas. También tengo que avisar que muchas de las etapas tienen curvas. O sea, si hay alguien que se marea, que lo piense, pero que son distancias relativamente cortas. Quitando una única etapa que va de Sassari a Cagliari, que atravesamos toda la isla de Cerdeña, que son un poquito más, que requiere de una paradita intermedia, no son distancias muy largas. Son circuitos que no son grandes horas de autobús, más bien al contrario. Si no hay pregunta, yo... Muy bien, seguimos. Gracias. Voy avanzando entonces. Bueno, el primer día es Roma, es la llegada a Roma. Creo que ahí no hay mucho que decir porque cada uno también puede incorporarse al tour como quiera. Yo, por mi experiencia, la mayoría ya está en Roma porque ha hecho otros circuitos, o bien un Italia de Oro, o bien un Sicilia, que acaban y al día siguiente saldrían con el Córcega-Cerdeña. En definitiva, el lugar de inicio habitual es Roma, como tantísimos tours. De Roma a Florencia es nuestro primer día de tour como tour realmente. Y ahí tampoco nos diferenciamos mucho. Es la etapa básica que hacemos en Europa Mundo en muchísimos circuitos, como el Linol, como tantos. No tiene mucho que decir porque realmente es irnos de Roma a Florencia, la capital del Renacimiento, ese punto de inflexión que tanto influye no solo en Europa, también en América y que tan importante es conocer con cualquiera de nuestros destinos, es llegar a Florencia, tener nuestro tiempo con nuestro guía local, pasear por la ciudad, tener tiempo para descansar y yo recomiendo ir a dormir prontito porque al día siguiente es el único día duro físicamente. En Florencia incorporamos también mucha gente de otros circuitos, que se incorporan a lo mejor de otros circuitos de Europa Mundo. Lo importante es que ya de Florencia prácticamente el grupo ya sale unido. Y una cosa muy importante es que hasta hoy los grupos suelen ser bastante menores, no son grupos grandes. Y también tienen su explicación. Los autobuses que utilizamos no pueden ser los autobuses de Europa Mundo que quizá ya conozcamos, muy cómodos, 15 metros, pero es que las carreteras de Córcega y Cerdeña literalmente no entran. Si queremos llevar un autobús de 15 metros, lo más fácil es que ni pueda salir del barco. Son carreteras muy estrechitas, son lugares muy complicados, por lo tanto estamos utilizando autobús local pequeño, de unas 20-30 plazas, lo cual nos permite también llegar a lugares que no llegaríamos de otro modo. En definitiva, son grupitos un poquito menores y los autobuses son locales, suelen ser autobuses italianos y son distancias menores también, pero no son autobuses de Europa Mundo. Una vez que estamos en Florencia, al día siguiente yo tengo que avisar a los clientes que hay que salir prontito, porque tenemos un barco. Bueno, Florencia, más o menos todos sabemos lo que vamos a ver, y si no yo entraría a explicarlo, pero creo que realmente lo que a nosotros nos interesa es al día siguiente. Ya sería el martes. Ese día yo levanto a las personas prontito. En el itinerario pone que salimos a las 6. Si caen conmigo será antes, porque yo ahí estoy un poquito obsesionado porque como dependo de ferries, yo puedo esperar a la gente, pero el ferry no me va a esperar a mí. Solemos salir un poquito antes de las 6. La gente no tiene desayuno, les solemos preparar el box breakfast, el sacchetti di colazione, siempre hay alguna cosita que los guías nos ocupamos de que la gente tenga algo, y suelen ir dormidos hasta la llegada a Livorno.
Livorno es un puerto industrial, a pesar de que tiene su casco histórico interesante. Lo que están viendo ahora es exactamente el puerto, y es exactamente donde embarcamos. Y el barco que están viendo, pues a lo mejor no es exactamente, pero podría ser, ese es el tamaño. El trayecto que vamos a hacer van a ser de unas 4 horas. Por eso yo recomiendo también a la gente que una vez que entramos en el barco pueden desayunar, pueden descansar y pueden disfrutar de la travesía que pasamos cerca de la isla de Elba, cerca de la isla de Montecristo y sobre todo que no se pierdan la entrada en Bastia, que no se pierdan la entrada en Córcega porque el puerto es realmente bello. Los barcos, como ya saben, son grandes, tienen su restaurante, su cafetería, son 4 horas, pueden dormir, pueden descansar, pueden ver la tele, pueden estar tranquilos como un crucerito. Y además, alguna vez hemos encontrado tormenta en el mar, pero nunca he visto graves problemas. Los barcos se mueven muy bien, no ha habido ningún problema. Son 4 horas. Además, es un lugar que es un paso, uno de los mayores pasos del mundo de cetáceos. Hay un triángulo entre la isla de Córcega, Cerdeña y la Liguria, por el que pasan más de 20 especies diferentes de cetáceos y de ballenas, y es relativamente sencillo encontrarnos sobre todo con delfines más que ballenas, y especialmente cuando entramos en las aguas de Córcega. Llegaríamos entonces, por un trayecto de mar de unas 4 horas, desembarcaríamos en un puerto que se llama Bastia. Bastia es el puerto, digamos, más importante de la isla. Si bien es cierto que la capital administrativa sería Ajaccio, es Bastia la capital económica. Bastia se encuentra en el norte. Yo recomiendo con muchísimo interés que por favor que salgan a la entrada a ver el puerto que aparcamos, estacionamos prácticamente en el casco histórico. No hace falta esperar al autobús. Desde el barco ya caminando directamente les llevo a una placita desde la cual tenemos tiempo libre si quieren para comer, para pasear. Otra recomendación que yo suelo hacer es comer en el barco. No es muy caro, apenas es poco más que fuera. No es que sea una comida excelente, pero es un tiempo que ganamos para ver Bastia. Porque Bastia tiene 3 partes especialmente bellas. La parte que tenemos a la izquierda la llaman Terranova. Esa parte genovesa. Hay que andar un poquito, ¿cierto? Hay que subir un poquito, pero merece la pena. Si se dan cuenta en las calles, parece Liguria, porque una de las características de Córcega es que ha estado dominada por los genoveses por siglos. Hay una gran influencia italiana, mejor dicho, ligur, genovesa, en Córcega. Córcega, que los griegos la llamaban Calisté, la isla de la belleza. Córcega ha sido dominada por numerosos pueblos, desde griegos, fenicios, invasiones bárbaras, vándalos, gran influencia italiana, tanto pisana como genovesa, aragonesa, pero realmente la influencia francesa es relativamente moderna. Hasta 1768 Francia no adquiere mediante batalla militar la isla de Córcega. Por eso hay un gran sentimiento independentista, hay un gran sentimiento de pertenencia. Córcega fue independiente, al contrario, por ejemplo, que Cataluña, que nunca fue independiente durante su historia. Córcega sí lo fue por unos años y lo vamos explicando durante el transcurso del tour con esas características que lo hacen diferente de Francia. Siempre dentro de Francia, pero con unas características que lo hacen propia, tanto idioma como cultura, como gastronomía. De hecho, hay cierto rechazo a ciertas partes francesas. Nosotros llegaremos a Bastia y lo primero que hacemos, en teoría es tiempo para comer, pero yo he recomendado comer en el barco, tanto para tener más tiempo en Bastia como porque hemos salido muy prontito de Florencia y seguro que ya hay hambre. Les recomiendo también cómo subir hasta la parte de Terranova, hasta la parte nueva, alguna plaza importante. Les recuerdo también que Saint-Exupéry, seguro que todos conocen a Saint-Exupéry, era un amante, un enamorado absolutamente de la isla de Córcega y que murió saliendo de Córcega en la Segunda Guerra Mundial cuando pilotaba un avión hacia Francia y desapareció en una de sus incursiones. No era un aviador militar, pero se hacía incursiones de observación. Y Saint-Exupéry dejó escrita una cosa que a mí me gustaría compartir con ustedes. Saint-Exupéry dijo que el mar le hacía tantas veces el amor al océano, al Mediterráneo, que acabaron engendrando Córcega. Y es cierto, porque Córcega realmente es una isla que es una montaña en el medio del mar. Es una montaña que le llamaban los franceses la isla de la belleza. Y es una isla que tiene una serie de características que la hacen total y absolutamente diferentes. 1000 kilómetros de costa muy diferente, por cierto.
Solo tiene poco más de 300.000 habitantes, está relativamente muy deshabitada. No quieren un turismo masivo, por lo tanto las playas están prácticamente como siempre. También es cierto que no hay grandes compañías hoteleras, es una de las dificultades de Córcega, pero sobre todo que se conserva casi como era, es un lugar único. No es muy grande, 8.500 kilómetros cuadrados, y nosotros tenemos la suerte de que la vamos a recorrer desde su capital del norte, que se llama Bastia, hasta el sur, utilizando estos 2 primeros días. En Bastia, después de un tiempito libre que vamos a dejar para poderla conocer, montaremos en nuestro autobús que nos estará esperando allí mismo, en la misma plaza principal, y en solo 1 horita y media por bellísimos paisajes llegaremos a un pueblito muy pequeñito, apenas tiene 5.000 habitantes, pero de una importancia fundamental para los habitantes de Córcega. Se llama Corte. Lo están viendo allí. ¿Por qué es tan importante Corte? Porque es la cuna del independentismo corso. Durante los años, con un personaje que se llamaba Paoli, durante los pocos años en el que la isla fue completamente independiente, acuñaba su moneda, tenía su constitución, por cierto, con gran libertad para las mujeres, una isla que además estaba total y absolutamente representada en toda la diplomacia europea. Durante todo ese tiempo, Paoli ubicó la capital de la isla en esta pequeña localidad. Ese castillo es uno de los emblemas, hay un museo allí muy importante. La dificultad de Corte es que está, como pueden ver, en una situación complicada y no podemos llegar caminando. Europamundo nos ha colocado un trenecito que tienen ahí representado, es exactamente ese, que gracias a Europamundo nos dan las explicaciones en español. Y lo digo porque por varios años no iba turismo español. Tenían el audio en noruego, en sueco, pero en español no tenían. Y gracias a Europamundo empiezan a poner cosas en español. Córcega tiene un turismo sobre todo de naturaleza. Tiene, por ejemplo, una serie de trillos, una serie de senderos únicos en el mundo, de largo recorrido, que atraviesan de lado a lado, que son famosísimos. Y tiene la característica de que al ser tan montañosa, con montañas que superan los 2.500 metros, es una isla muy verde, muy lluviosa, tiene la característica de que van a encontrar unos paisajes y unos bosques únicos. Casi toda la isla es montaña o colina, hay muy poca planicie. Y en Corte distinguiremos unas montañas altísimas que sorprenden. Con el trenecito llegaremos a una placita llamada Gafori, que es un héroe de la independencia corsa, donde nos dejarán un tiempito, 20-30 minutos, para hacer unas compras, para conocer, para tomar una cervecita. Famosísima la cerveza corsa, por cierto, o el agua corsa. Y podremos entender por qué de las particularidades de Córcega, por qué se consideran tan diferentes a los franceses. Es un buen punto en el cual los guías introducimos la historia de Córcega. Después de Corte, volvemos a subirnos al trenecito, nos devuelve a nuestro autobusito y continuamos nuestro recorrido hacia el sur, hacia Ajaccio. De Corte a Ajaccio, de nuevo, 1 hora y media. Atravesamos la cadena montañosa más importante. Pasamos pegaditos a una montaña, al Monte de Oro, 2.500 metros. Durante gran parte del año se sorprenden muchísimo nuestros clientes. Podemos ver nieve. O sea, estamos en el sol, estamos pasando calor incluso, subimos de repente por unas curvas y una montaña y unas carreteras realmente difíciles. Subimos hasta los 1.500 metros, se ve la montaña, se ve las montañas altísimas nevadas casi todo el año, y luego bajamos hacia Ajaccio, una ciudad de luz. Matisse la pintaba con maestría, y Ajaccio es la capital administrativa, es un poquito menor que Bastia. Bastia sería la capital más que política, económica. En Bastia, por cierto, es el puerto más importante y la entrada natural a la isla. En Ajaccio, a la hora que llegamos, prácticamente ya estamos cansados y sobre todo estamos agotados por haber madrugado y todo lo que nos ha venido de camino. Hay muchas experiencias durante todo este día que tenemos. Cuando llegamos a Ajaccio, aunque nuestro hotelito, sencillo pero muy agradable, está relativamente cerca del centro, se podría llegar caminando, mi experiencia es que nadie va. Nadie va porque estamos agotados, lo único que queremos es dormir y porque al día siguiente hacemos la visita de la capital de la isla, de Ajaccio. Ajaccio es muy elegante, pero esto ya sería al siguiente día. Descansamos y visitamos al día siguiente, día 2, la capital. Nos acercamos con el autobús, aunque podríamos ir andando desde el hotel, y llegaremos a una placita que se llama Plaza Foc, donde yo dejo tiempo libre a nuestros clientes. A la izquierda está la parte, digamos, genovesa, como parece
la Liguria con esas casas pintadas, muy tradicional. Y a la derecha hay dos vías principales, tanto la vía Fech. Fech era el obispo, tío de Napoleón, por cierto, que hizo un importante museo que se encuentra allá si alguien lo quiere visitar, con pintura italiana importante. La vía Fech y la vía Napoleón son las dos calles principales de negocio, de recuerdos, de tiendas, donde podemos encontrar de todo. Es cierto que Córcega es bastante más caro que Cerdeña, es Francia y además es una isla, pero a mí me interesa sobre todo en la Plaza Foc, que el día que llegamos es cuando se celebra el mercado. Y el mercado está todo expendido, está todo perfectamente ubicado y ordenado. Ahí en la foto se ve y podemos ver las grandes maravillas de la artesanía, las grandes maravillas gastronómicas, los quesos famosos, las diferentes salchichas, la gastronomía típica que está muy basada en productos de caza, productos de cerdo. Es una gastronomía muy, muy de interior. Poco pescado, por cierto. También si alguno tiene ya especial interés y quiere aprovechar para bañarse, por eso puse la foto de la derecha, pues en el tiempo libre, si quiere bajarse a alguna de las innumerables playitas que hay allí pegaditas a la muralla, perfectamente se puede dar un baño si es que alguien prefiere darse un bañito en el Mediterráneo a visitar la ciudad. Es pequeña, hay tiempo de sobra. Lo más famoso, por supuesto, de Ajaccio, pues ya saben, es el personaje más importante de la isla y que ha dado a conocer a toda Córcega. Se llama Napoleón Bonaparte. Ahí tenemos tiempo de hablar mucho de este personaje, un personaje que ha cambiado la historia del mundo, de Europa y de América. Es Corso, un personaje de grandes contradicciones, al menos en lo que a Córcega respecta, porque en principio era antifrancés y al final acabó siendo uno de los símbolos de Francia. Conoceremos si alguien quiere visitar su casa de nacimiento, su lugar de nacimiento. También aviso que si bien es un museo, es un lugar más simbólico que real. Es un lugar que cambió durante muchos años y lo que van a ver son muebles de la época, pero nada propio de él, porque algunos se lleva cierta excepción. Son lugares simbólicos importantes, pero no tanto por su belleza, sino por su significación. Podrán ver la casa de Napoleón, hablaremos de este personaje y de cómo cambió el mundo y la isla, que es lo que nos interesa, y podremos ver una ciudad elegante, la capital, y uno de los pocos sitios donde también hay cierto comercio, porque encontraremos que hay poco comercio, hay poca actividad, digamos, turística. Quizás sea el lugar más turístico porque gran parte del turismo que entra en la isla es con cruceros, y Ajaccio se ha convertido en una de las grandes etapas, uno de los grandes puertos dentro de los tours por el Mediterráneo. Saldremos de Ajaccio después de comer. Miento, antes de comer. Y una vez más, 1 horita y media, por bellísimos paisajes no tan de montaña como el día anterior, esta es la casa de Napoleón, y no tan de montaña como el día anterior, pero sí con muchas curvas. Verán unos bosques maravillosos que apenas a 3 metros ya no se ve porque están llenos de ciervos, de gamos, no, gamos no, de corzos, de jabalís, muy denso, muy denso. Entramos en una parte de la isla muy densa, con grandes estructuras megalíticas, por cierto, para los que les interese. Y a mitad de camino, antes de llegar al punto sur, pararemos en Propriano. Propriano es una interesantísima etapa y muy bien pensada. Está a 1 horita y media de camino, es el momento de la comida, es uno de los poquísimos lugares que tiene cierta estructura turística de sol y playa, y allí es donde la gente puede elegir. Puede ir a darse un paseo por el paseo marítimo, puede comer en la terraza, puede caminar tranquilamente, o también el que quiera y tenga interés, hay unas playas maravillosas a 50 metros de donde aparcamos y es un lugar especialmente adecuado para tomarse un bocadillo y darse una buena chapuzón en un lugar realmente único, porque las playas son limpísimas, son realmente maravillosas, ¿no? En pleno agosto apenas hay gente y el agua es transparente. Luego, si tenemos ocasión, enseñamos algunas fotos. Es otro de los puntos donde la gente agradece un buen chapuzón, sobre todo en verano. Después de dejar tiempo para comer o para bañarnos, saldremos de la bahía de Propriano. Dígame usted. Buena consulta, ya que hablaste sobre tiempo libre para comer, para gastronomía. Para que nuestros amigos sepan más o menos cuánto sale un plato, cómo es la parte gastronómica a nivel de precio en esta zona. Córcega es caro. Córcega es como Francia. Se nota un escalón importante. Y en Cerdeña, saltando algún lugar concreto, es bastante más económico. Es más económico Cerdeña que la propia Italia. Pues no hay tantos menús turísticos en Córcega y sí te lleva un poquito de dinero. Una cerveza son 3 euros, un plato de pasta son 12, 15 euros.
por un plato de pasta, que lo que te cuesta un plato de pasta en Córcega, comes primero, segundo y postre en Cerdeña. Es bastante más caro porque es Francia para empezar, ya hay un escalón, también el nivel de vida es más alto y es un poquito más caro Córcega que Cerdeña. En Cerdeña, sin embargo, luego si queréis hablamos un poco de gastronomía porque hay una variedad increíble y salvo lugares muy concretos, muy exclusivos, es un lugar donde podemos comer muy bien y por muy poco dinero. Y además unos productos típicos. Luego cuando entramos en Cerdeña les explico, pero sí es un poquito más caro Córcega que Cerdeña. Yo personalmente, como en Córcega me da lugar a bañarme y a disfrutar, yo me estoy tomando muchos bocadillos, pizza, algo rápido para aprovechar más el tiempo. Porque hay un poquito menos de tiempo, hay una hora y media, pues yo prefiero darme un baño y pasearme que estar sentado hora y media en una terraza comiendo, que lo puedo hacer en cualquier sitio. Pero eso ya cada cual como prefiera con su tiempo. Muy bien, ok, gracias. Seguimos. Saliendo de Propriano, por otra vez bellísimos paisajes, pasaremos por dos pueblos maravillosos, pasaremos por alguno que reclamamos la atención para hacer fotos. Ahí mi lucha es que la gente no se me duerma, digo, entiendo que estén cansados, pero de verdad que esto es único. Miren a la izquierda, a la derecha, fíjense en esto. Realmente el paisaje de Córcega es para no perdérselo. Muy denso de vegetación, grandes variaciones, grandes variedades, y llegaremos al sur, a la puntita sur, a un lugar que se llama Bonifacio. No San Bonifacio, como me dicen, no es santo. Bonifacio era un obispo toscano que fundó la ciudad en un lugar único. Es uno de los lugares mejor defendidos de todo el Mediterráneo. Ahí donde ven, entra el mar, hace un puerto natural increíble, tiene una serie de particularidades que lo hacen único. Toda la isla de Cerdeña, de Córcega, es una roca muy dura. En España lo llamamos granito, es una roca durísima. Pero de repente, cuando llegan a Bonifacio, la roca cambia y es una roca caliza, blanca, fácilmente moldeable. Por eso ha creado esos acantilados, algunos de más de 100 metros, y el pueblo de Bonifacio está colgado de esos acantilados. También es un pueblo relativamente turístico y es normal. Está solo a 12 kilómetros de Cerdeña y muchos que están visitando Cerdeña aprovechan en una excursión de un día para ir a Córcega, para visitar Bonifacio. Bonifacio es un pueblo con unas calles increíbles, con buen turismo, con buenos negocios, y se divide en dos. El puerto deportivo, que es un puerto muy elegante, encontrarán yates increíbles, una gran capacidad también de restaurantes, de cafeterías, y luego el puerto que se encuentra arriba, que ahí es cierto que no llegan los autobuses y hay que hacer una subidita que si bien es corta, y tanto en tiempo como en distancia, yo sí que aviso que hay cierta subida, cierta inclinación, pero merece la pena subir hasta lo alto para poder ver las escaleras aragonesas, para poder ver las vistas, para pasearte por el interior de la ciudad, ver alguna de sus iglesias. Bonifacio seguramente es uno de los lugares más famosos de toda la isla y casi obligatorios. Allá siempre sopla el viento, se encaja en ese estrecho, suele haber mucho viento y desde allá se ve perfectamente la isla ya de Cerdeña que la tenemos al otro lado. Allá es donde tomamos un ferry más pequeño, menor, que está preparado, solo hace ese tramo, Bonifacio, Cerdeña, Cerdeña, Bonifacio, y ese le tomaremos a última hora de la tarde, que en una hora aproximadamente, y a pesar de que suele haber mucho viento, no se suele mover, nos llevará a la siguiente isla, que la isla ya saben que es Cerdeña. Despediríamos Bonifacio, y ahí una vez más yo suelo ser el guía pesado. A pesar del cansancio, especialmente la salida del puerto de Bonifacio, tienen que ir fuera del barco, porque las fotos son espectaculares, porque se ven las Islas Lavezzi, porque se ven los acantilados, porque se ve el puerto, se ven los cañones de la Segunda Guerra Mundial, se ven las cuevas. Es un lugar con un color especial en el mar. Es un lugar al que hay que llevar la cámara siempre encima y estar muy atentos, especialmente a la salida y entrada de los puertos. Abandonamos en definitiva Bonifacio. Ya estamos al final de la tarde. Esto también es Bonifacio, la parte del puerto, la parte interior del puerto. En lo alto se ve el bastión de l'Etard, es un bastión de origen genovés, si bien lo que vemos ahora es francés. Se ve que está perfectamente amurallada, tiene 2,5 kilómetros de murallas. Es realmente un lugar fantástico. Bonifacio es uno de los lugares más famosos y lo merece. Y además tiene ciertas similitudes con Cerdeña, tanto en el dialecto que hablan allí, como en la artesanía, por ejemplo, la artesanía en coral. Saldríamos ya en definitiva de Cerdeña, esto es justo antes de llegar a Bonifacio, para que se hagan una idea de que son playas completamente vírgenes, ahí si quieres ir, o en barco o caminando, no te pone ninguna facilidad,
ahí no dejan construir, ahí vas con mucho dinero y dices que quieres hacer un hotel, no te van a dejar, porque lo que quieren es mantenerlo exactamente como ha estado siempre. Los corsos son muy celosos de sus tradiciones y de sus cosas. Les pondremos en el autobús la música típica, les explicaremos un poquito su tradición oral porque tiene poca escrita, de sus particularidades lingüísticas y sobre todo sus particularidades, lo que ven al fondo es la isla de Cerdeña y de lo bien que han sabido conservar su isla. Está exactamente igual que hace años y yo creo que seguirá igual por mucho tiempo porque realmente tienen una conservación única. Piensen que el 80% de la isla es montaña o alta montaña. Hay apenas muy poquito que sea plano. Bueno, pues pasaremos entonces a la siguiente isla, que es la isla de Cerdeña. Nuestra entrada en Cerdeña la hacemos por un pueblito que se llama Santa Teresa de Galura. Santa Teresa de Galura apenas la vemos a la entrada, pero es muy bella. La llaman la Turín de Cerdeña. Fue fundada por los Saboya, es famosa desde la antigüedad porque tiraban piedra allí, sacaban piedra de buenísima calidad. Dicen que el panteón romano fue construido con esta piedra. Lo que sí hay certeza es que se construyó, por ejemplo, la Catedral de Pisa o el Baptisterio de Pisa con esa piedra. Piensen que aunque hay piedras muy famosas de Italia, como por ejemplo, no sé, el mármol de Carrara, realmente el 75-80% de la piedra que exporta Italia sale de Cerdeña. Es muy buena la piedra de Cerdeña. Toda la isla tiene una piedra realmente increíble, que hace unas formas también fantasmagóricas con el viento. Un viento, por cierto, muy particular, casi siempre sopla del mismo lugar, se llama viento de Mistral, y encontraremos constantemente pinos prácticamente inclinados. A veces puede resultar un tanto molesto, pero realmente forma parte también de la idiosincrasia de la isla. Entramos en definitiva en Cerdeña, que es mucho más grande que Córcega. Piensen que Córcega tiene de norte-sur 183 kilómetros por 83 de ancho, y Cerdeña, sin embargo, son 24.090 kilómetros cuadrados. Es un poquito menor que Sicilia, pero tiene características que la hacen diferentes. Los griegos la llamaron Ignusa, al igual que su cerveza más famosa, que se vende en todo el mundo. Y es una isla que tiene particularidades que la hacen muy diferente, por ejemplo, de Sicilia. Sicilia está mucho más habitada. Sicilia tiene casi 6 millones de habitantes. Cerdeña no llega a 1.700.000. Cerdeña no es urbana, es muy rústica. Tiene una cultura de pastores muy importante. Tiene entre 6 y 7 millones de cabezas de ganado, ovejas. Por eso su tradición de queso, su tradición de comida, a pesar de que creamos que por ser una isla lo que más hay son peces o pescado o marisco, pues no, salvo en algunas ciudades concretas, como puede ser Ajaccio o Alguero, la gran tradición culinaria son los platos contundentes de carne, especialmente de carne de oveja. Cerdeña tiene también sus propios dialectos, el sardo, si bien es cierto que se está perdiendo. Son también diferentes de los italianos, pero no son tan autonomistas. Es una de las regiones que tiene también mayor autogobierno. Es una región, ya les he comentado, de 1.600.000, 1.700.000 habitantes y también tiene mucha montaña, no tan alta como Córcega, llega a 1.700 metros, muchos bosques, caballos salvajes, buitres, tiene muchas particularidades, pero es bastante más grande y también es bastante más diversa. Arrancaron casi todos los árboles con los Saboya, con la dominación italiana para construir barcos, y hay partes que están bastante deforestadas, pero también hay otras partes que nosotros no visitamos en el lado oriental de la isla, que son todavía bastante salvajes para hacer senderismo. Nosotros hemos entrado por Santa Teresa de Galura, ya se nos ha hecho un poquito tarde, porque nos tenemos que ir a dormir a la ciudad de Olbia. Perdón, que la ciudad de Olbia es la que tenemos en nuestra diapositiva. La ciudad de Olbia se llamaba antiguamente Pausania, es otro puerto natural muy importante, que fue destruido por los vándalos y prácticamente de aquella antigüedad no queda casi nada. Ha crecido muchísimo en los últimos años, 60-70, porque se considera la antesala o la entrada del punto más famoso de Cerdeña, que es la Costa Esmeralda. Pero no ofrece quizá tanta variedad arquitectónica, porque casi todo es nuevo, lo llamaron Olbia ya en época de Mussolini, y a nosotros nos sirve sobre todo para descansar, tomar fuerzas, que al día siguiente vamos a visitar quizás lo más famoso de Cerdeña. En Olbia dormiremos, en un Mercur, por cierto, comodísimo, y al día siguiente despertamos, ya con las fuerzas renovadas, y vamos a visitar la Costa Esmeralda. Una vez más, la Costa Esmeralda quizás sea lo más bonito, lo más famoso, pero no necesariamente lo más bonito de la isla. Ya saben que nuestros clientes
es la vida, es el género humano. Al final visitamos muchas veces por el oído, por lo que conocemos, por lo famoso. Y la Costa Esmeralda se ha hecho muy famosa por muchos motivos, tanto por el tipo de visitantes, los grandes jeques, las grandes personalidades, Ecclestone o Berlusconi, que hace allí sus grandes fiestas, no me invita. En definitiva, es un lugar quizá el más famoso por el tipo, la tipología de clientes que van allí, pero que sepan que el resto de la isla no lo desmerece. Pero gran parte de nuestros clientes vienen muy obsesionados con la Costa Esmeralda. Y no van a salir decepcionados porque la vamos a visitar. El motivo es lógico. Gran parte de la costa pues tiene unos colores esmeralda. Nosotros saldremos de Olbia y lo primero que vamos a visitar es Portocervo. Portocervo es quizá el puerto más caro de Italia. Piensen que es un puerto pues que a lo mejor el metro cuadrado, si ustedes quieren comprar un apartamento allí, pues estará en 30.000 euros, 30.000, 50.000, el metro cuadrado. Y es un puerto de estilo llamado neomediterráneo. Yo les cuento la historia de Cannes, allí no había nada, solo había paludismo, había mosquitos, ahí no querían ir ni los pastores. Pero en los años 60 llegó a Cannes, vio que era un lugar realmente bello, empezó a construir de un estilo llamado neomediterráneo. Hay que reconocerle que a pesar de que es un puerto nuevo, ha sabido imitar y ha sabido conservar la tradición de la isla y se ha convertido en uno de los destinos de lujo más importantes de toda Europa. Les enseñaré la calle de las tiendas, el puertecito, pues ahí lo ven un poquito. Sobre todo en verano encontramos los mayores yates del mundo, es uno de los puntos pues, más famosos de toda Italia. En Portocervo dejaremos un tiempito para conocer, para dar un paseíto por allí, para... Pues imaginen que en un pueblito que apenas en invierno vive nadie, pues hay un concesionario de Rolls Royce, algunos de los yates más grandes están allá, el lugar es muy bello, por supuesto. Nos daremos un paseo por el puerto porque es un lugar realmente obligatorio. Portocervo, quizás sea la localidad más famosa a nivel internacional de toda Cerdeña. Lo más famoso de Costa Esmeralda y de todas las islas, no solo Cerdeña, Córcega, Baleares, es la calidad de sus aguas, entre otras cosas gracias a la alga Posidonia que filtra constantemente. Esta foto me gusta especialmente porque después de visitar Portocervo nos dirigimos hacia Palau. Palau es una localidad relativamente nueva y es el puerto de entrada en un archipiélago llamado el Archipiélago de la Madalena. Son 7 islas. Es un parque natural con 100 afloramientos, es un lugar especialmente bello por las características en las cuales tanto vegetales como animales encontramos un lugar donde aparecieron las últimas focas monje, donde todavía se encuentran especies que solo existen allí. Solo la isla de la Madalena está habitada, no se puede construir, la calidad del agua ya lo están viendo, y es un lugar que nosotros vamos a hacer una visita muy particular. Cuando llegamos a Palau, montamos con nuestro autobús en un pequeño barco, que en 20 minutos, bellísimo por cierto, nos lleva hasta la Madalena, hasta la isla de la Madalena. Allá dejamos a la derecha San Stefano, que es donde estaban hay una base de la Armada Italiana, donde estaban los submarinos nucleares de la Sexta Flota norteamericana, ya no. Es un lugar que no se puede acceder, pero nosotros llegaremos a la Madalena y allá, antes de dejar tiempo libre, yo daré un city tour con nuestro autobús de la isla, viene durando como 1 hora, quizá un poquito más, de unos 20 kilómetros, donde vamos a pasar a esa isla que están viendo allá. Esta foto está hecha desde la Madalena, lo que se ve al otro lado se llama la isla de Caprera, que es un parque natural y yo paso allí porque hay unas poquitas casas, 2 casas apenas, pero es un lugar muy simbólico que une tanto a América como a Europa. Es el lugar donde vivió, se autoexilió, murió y está enterrado Giuseppe Garibaldi. Desgraciadamente apenas es visitado. Los italianos que vienen aquí buscan playa y no buscan la casa de Garibaldi. Tampoco la visitamos nosotros porque no tiene especial valor más que simbólico, que no es poco, pero quiero llevarles hasta ese punto, el punto donde estuvo Giuseppe Garibaldi, a entender por qué sus últimos años de vida dijo que fue el único momento en el que fue feliz, cultivando y pescando en estas aguas. Es una isla donde podremos hablar mucho de la unificación de Italia, de la italianidad, donde hablaremos de Giuseppe Garibaldi y donde aprenderemos muchas circunstancias de su vida y de su obra, especialmente porque une América y Europa. Estuvo también en Uruguay. También, una vez visitado Caprera, daremos una vuelta alrededor de la isla de la Madalena. Si el día da, yo normalmente no lo aseguro porque depende de muchas circunstancias, pero si el día sale un poquito propicio, hacemos una pequeña parada en alguna playa, por si alguien se quiere dar
un pequeño chapuzón. Este es el color de las aguas que hay por allá. Por supuesto, no siempre, pero es bastante normal que encontremos unas aguas maravillosas. Llegaremos hasta lo alto de la isla, a 123 metros, el Nido del Águila lo llaman. Desde allá se ve las 7 islas que hacen el archipiélago. Y luego les dejaré tiempo libre en la misma isla de la Magdalena, que es una ciudad pequeñita, pero muy bella, donde hay una base de la Armada Italiana, donde dejaremos tiempo libre para que almuercen y para que pasen por ese lugar tan bucólico e interesante. Una vez que hemos acabado de comer, volvemos a nuestro autobús, nos montamos de nuevo en el barco que nos devuelve a Palau. Y de Palau nos vamos atravesando todo el norte. Hay un poquito de curva, muchísimos alcornoques, veremos algunos nuraghe que luego les voy a contar lo que es, y llegaremos a dormir a Sassari. Sassari es la capital del norte. En Sassari quizá está fuera de los circuitos turísticos y es una pena. Sassari es una ciudad realmente interesante. Es la ciudad del norte, la universidad más antigua, y es cómo y dónde viven los auténticos sardos. No nos sirve mucho si queremos conocer auténticamente Cerdeña cómo están en Portocervo, porque son todos turistas. Nos interesa sobre todo cómo y dónde viven los auténticos sardos. En Sassari, nuestro hotel, un hotel sencillo pero muy bien ubicado, se encuentra en una situación privilegiada. Sassari tiene un centro histórico muy bello, es cierto que está un poco descuidado, quizá también porque no es turístico, y una ampliación más moderna, más cuadriculada, en torno a una plaza llamada Plaza de Italia, que yo recomiendo a todos visitar. Cuando llegamos a Sassari por la noche tenemos la cena incluida en el hotel, y al día siguiente, como no salimos hasta las 11, yo les recomiendo a nuestros clientes que hagan lo que quieran. El que está muy cansado y ya no quiere saber nada, se queda durmiendo hasta las 11. Pero yo recomiendo salir por lo menos hasta la catedral, que está a 10 minutos, o hasta la Plaza de Italia, que está a 5 minutos, o conocer un poquito Sassari, que tiene sus particularidades, a pesar de no ser tan famoso. Aproximadamente a las 11 recogemos a todo el grupo de nuevo y salimos a otro de los puntos más famosos de toda la isla, que se llama Alguero, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Alguero, que viene de alguer, de algas, lugar de algas, por las algas que se acumulan en la playa de San Giovanni, tiene varias características que lo hacen único. Entre otras, su situación geográfica, todo lo que vamos a encontrar alrededor, que es paisajísticamente muy bello, y también porque es el único sitio fuera de Cataluña que todavía conserva el dialecto catalán. Ya saben que los catalano-aragoneses se expandieron por el Mediterráneo, conquistaron gran parte del Mediterráneo occidental, pero se ha ido perdiendo con el transcurso de los siglos. Sin embargo, en Alguero, casi como una cosa muy particular, se ha conservado perfectamente. Bueno, se ha conservado hasta hoy, porque si somos serios, la verdad es que solo los mayores de 50 años están conservando el catalán. Pero es cierto que hay una influencia catalana importantísima, catalano-aragonesa, tanto en la gastronomía como, por ejemplo, en el dialecto, que es realmente catalán antiguo. Sería como hablar con una persona que habla castellano antiguo. Se entiende, pero es un poco raro. La Generalitat de Cataluña invierte mucho dinero para que no se pierda esa particularidad. El pueblo es bellísimo porque tiene unas murallas genovesas que lamen el mar. Es un pueblo turístico donde encontramos muchos negocios. No es caro, se puede comer con relativa facilidad. Hay playas cerca si alguien quiere irse a la playa. Y sobre todo es uno de los puntos emblemáticos. Por si les interesa también que sepan que para entrar y salir de Cerdeña hay 3 aeropuertos principales. Uno está en Olbia, que es el aeropuerto de Costa Esmeralda, se utiliza sobre todo en verano, es el más moderno, yo creo, y el que mejor funciona de Italia. Es donde están todos los grandes jets privados. Hay un aeropuerto aquí en Alguero que funciona en verano muy bien, en Pertilia, muy cerquita, que es de bajo coste, pero básicamente solo funciona en verano, pero el aeropuerto principal, el que conecta de manera regular con el resto del mundo, está en Cagliari, en la capital. Pues en Alguero, que hay bastante gente, bastante turismo, el que quiera se puede bañar, el que quiera puede caminar, pero es uno de los puntos también emblemáticos de la isla de Cerdeña, Alguero. En Alguero dejaremos un tiempo importante porque merece la pena. Y después de almorzar, de nuevo tomamos nuestro autobús y por una carretera, podíamos ir por autopista, tardaríamos apenas media hora, pero no sería tan bonito. Por una carretera pegadita a la costa, una carretera en la que nos sobrevuelan los buitres, una carretera con curvas y con unos acantilados sobre el mar en los cuales podemos distinguir algunas características geológicas muy particulares. Por esa carretera tan interesante, en 45 o 50 minutos llegaremos a un lugar llamado Bossa. Bossa de origen fenicio, tiene casi 3.000 años.
Bossa pintado con las casas de colores, es muy bella. El castillo que ven es el castillo de los Malatesta, o Serravalle lo llaman también. En Bossa haremos una pequeña parada para que la gente pueda dar un paseo por el interior, se deje perder lo mucho que se tiene que reencontrar por las callejuelas, ver las particularidades de la artesanía sarda de esa zona, como por ejemplo el tejido, como tejen, o sobre todo la filigrana. Es un lugar muy bien conservado, es un lugar que muchos artistas, pintores, escritores han elegido como lugar de residencia. Ese es el único río navegable de toda la isla, igual que Córcega tiene muchísimo verde, muchísima lluvia. Cerdeña tiene menos ríos, muchos son de estiaje, apenas tienen agua durante los meses que llueve. De la climatología también es muy diferente, sobre todo dependiendo de las alturas. Este pueblito que se llama Bossa, hacemos una paradita de 1 hora para poderlo disfrutar y luego continuamos por el interior de la isla hacia la capital. Pero antes de llegar a la capital, hacemos una paradita aquí, en un nuraghe. Y el nuraghe es uno de los símbolos de la isla. Los nuraghes es la civilización que existía en la isla muy anterior a los romanos que dominaron y que vivieron en la isla hasta prácticamente la llegada de Roma. Estos nuraghes se caracterizan porque construyeron torres como esta, torres por toda la isla. No sabemos muy bien para qué servían, porque al principio no tenían murallas, por lo tanto no serían defensivas, seguramente con carácter simbólico. Pero piensen que es una cultura que llegó a su apogeo en el 1900 a.C. hasta la llegada de Roma. Y construyeron una serie de torres, piensen que no llevan argamasa, no están pegadas, ¿cómo lo harían hace 3.000 años que tiene para subirlos y solo se conserva una parte? Se llaman tolos. Allí podremos entender las propiedades o las características simbólicas de este pueblo tan particular. Se parecen un poquito quizás a otras estructuras megalíticas de Malta o de Baleares, como los talayots, pero yo creo que visitando Cerdeña es obligatorio visitar uno de los nuraghe. Algunos son patrimonio de la humanidad, dicen los expertos que llegaron a existir hasta 30.000 estructuras, muchas simbólicas, y nosotros vamos a visitar una de las más grandes. Si somos pocos, pues yo les acompañaría para explicarles y que puedan entender un poquito de esta cultura milenaria, y ya cuando el grupo es un poquito mayor, pues hay una guía que normalmente en italiano, pero nosotros traducimos lo que no se entiende, nos explica las particularidades de los nuraghes. Esto realmente es único en el mundo. Estructuras megalíticas, actualmente dicen que todavía existen unas 3.000. Una vez que hemos visitado el nuraghe, ya por fin llegamos a la capital de Cerdeña. La capital de Cerdeña, que se llama, vamos a decirlo en sardo, Ajaccio. Llegamos ya por la tarde, como siempre un poquito ya cansados de tantas experiencias, y nos vamos directamente a nuestro hotel. El hotel se encuentra situado en un polígono industrial, al lado del aeropuerto. Tenemos la cena incluida y nadie se tiene que preocupar porque al día siguiente tiene todo el día para conocer la capital de la isla, para conocer Cagliari. Cagliari es una ciudad antiquísima, donde en el transcurso del día siguiente de la visita entenderemos por qué tiene esas particularidades que la hacen única. Al ser la capital es lógico que tiene mucho más comercio, tiene muchas particularidades. Al día siguiente que la visitamos, la verdad es que tenemos bastante tiempo. Las calles, como ven, esto es el barrio de Castello, le visitaremos también con nuestro guía local. Esta es una vista desde el puerto, prácticamente. Esto es lo que vemos cuando salimos del puerto hacia Italia, prácticamente. Arriba se ve la catedral. Esta es la catedral de estilo pisano. Es cierto que está en gran parte reconstruida, porque piensen que Cagliari tenía mucha importancia durante la Segunda Guerra Mundial. Había grandes almacenes de gasóleo, de combustible, y fue tan duramente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial por los aliados que el 70% de la ciudad desapareció. Fíjense cómo fue que pensaron incluso en deshabitarla. Y todavía andando con nuestros grupos hay solares que no se han reconstruido. Es una auténtica pena. Samuel. Sí. Una cosita. Uno de nuestros pasajeros perdió el ferry. Fue en un ferry el horario posterior. Me estoy refiriendo a Lucas, que se está uniendo a nuestra charla. ¿Llegaste bien en el ferry, Lucas? Sí, justo en el ferry. Tomé el último ferry que nos estaba llevando Samuel. Me había quedado había hecho una parada en ruta en la anterior, me había quedado y me sumaba porque venía con el guía que venía
detrás. Así que bueno, nada, acá contento de poder haber llegado. Pensé que no llegaba, pero bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo viene todo esto? Viene muy bien, veo. Así que nada, no quiero interrumpirlos y nada, que siga su curso. Pues no, es mal sitio para perderse. Hay tiempo para todo, pero no son buenos sitios para perderse Córcega y Cerdeña, ¿eh? Especialmente cuando hay horarios de barcos. Sí, sí, porque son puntuales. Sí, porque nosotros esperamos, pero los barcos igual no. De todos modos, ahí es una de las particularidades que os contaba al principio. Dependemos de circunstancias externas. Puede ser que el barco salga con retraso, puede ser incluso que saliera de Olbia y tuviéramos que volver hacia el norte por cualquier motivo, pero lo normal y lo más habitual es que tengamos un día entero en Cagliari. Quizá para algunos sea demasiado, quizá para algunos sea poco. Hay tiempo para todo. Si a alguien le parece que es mucho tiempo, yo le explico cómo llegar a alguna de las playas. La playa del Poeta es enorme, ahí pueden bañarse toda la tarde si quieren, porque realmente tenemos un día completo. Empezamos por la mañana con nuestro guía local. Tenemos un guía local que nos va a dar un paseo, primero en autobús, nos va a llevar hasta hasta la iglesia de Bonaria. Bonaria es una iglesia muy importante que une también con América. Dicen que Buenos Aires viene de esta iglesia. Los marineros que iban para América en muchos casos pasaban por aquí a pedir protección a esta Virgen. Les contamos la leyenda, el milagro. Está todavía guardada por los trinitarios catalanes. Les enseñamos las particularidades de Bonaria. Luego subiremos a un mirador que se llama el Monte Ulpino. En dialecto sería el Monte de los Zorros. Especialmente bello. Dicen que Lawrence de Arabia desde allá dijo que se parecía muchísimo a la vista de Jerusalén. Desde allá damos algunas indicaciones. También se ven todas las salinas que ya empezaron a ser explotadas por los fenicios, o sea que tienen 3.000 años de antigüedad. Ya han estado siendo explotadas hasta los años 80. Ahora es un parque natural con miles y miles de flamencos que a veces nos atraviesan por encima, que es realmente espectacular. Después con nuestro guía llegaremos a la parte alta, a la parte de Castello, y caminaremos por diferentes torres, diferentes miradores, hasta una piazza llamada Piazza Yenne, ya en el centro. Y ahí es donde nuestro guía se despide, dándonos las indicaciones de dónde comer. Hay barrios especialmente indicados, como la Marina, con productos típicos, económicos. Es un lugar realmente bueno para hacer las últimas compras y tendrán bastante tiempo. Por eso, si alguien quiere, yo le explico cómo llegar a las playas. Hay autobuses que cada 5 minutos van a diferentes lugares. Si es que a alguien se le hace demasiado tiempo, en verano hace calor. Y al final de la tarde, a eso de las 6, nos reunimos de nuevo para entrar en nuestro ferry. Entraremos en nuestro ferry y tenemos la travesía nocturna. Les entregamos los diferentes camarotes, son todos iguales, es muy cómodo. Yo recomiendo, pueden comprar algo para cenar allí o utilizar los diferentes medios que el barco nos propone. Es un barco grande, es exactamente, yo no sé si va a ser exactamente este o muy parecido, podría ser este. En definitiva, es un barco grande y el traslado son 10-12 horas hasta que llegamos a Civitavecchia. A mí se me hace muy corto. Lo que sí que tenemos incluido es el desayuno en el mismo barco al día siguiente. A mí se me hace muy agradable dormir allí, prácticamente es como un crucero y cuando te quieres dar cuenta estás en Civitavecchia. Civitavecchia es un puerto enorme, por cierto, un puerto del cual yo me gusta contar alguna anécdota de la época romana. Es un puerto quizá un poco pequeño para todo lo que recibe. Nosotros llegamos allá, nos reunimos de nuevo al día siguiente, nos subimos a nuestro autobús, que ya seguro que somos una pequeña familia y nos conocemos de sobra, y nos vamos antes de ir a Roma a visitar una ciudad que a mí personalmente me parece imprescindible en cualquiera de nuestros circuitos. Se llama Tarquinia. Tarquinia, que tiene 13.000 habitantes, aparte de que es una ciudad de entramado urbanístico medieval lleno de iglesias, de callecitas, de cafeterías, realmente toda amurallada, es de origen etrusco y tiene uno de los mejores museos de etruscos del mundo. En un palacio renacentista, allá mismo donde aparcamos, yo recomiendo a todo el mundo visitarlo. Vamos a aprender mucho de etruscos, vamos a entender de los etruscos que posteriormente tanto han dado a los romanos y posteriormente a la civilización occidental. Y en definitiva, Tarquinia me parece un último destino más que interesante, además muy poco visitado también, muy agradable, se visita con sencillez, está a media hora del puerto. Después de visitar Tarquinia, volveríamos a Roma, a nuestro hotel. Ahí enlazamos muchísimo, como les he comentado al principio, enlazamos muchísimo con cualquier otro circuito.
De ahí viene la tarde libre para tomar fuerzas y puedes seguir a Sicilia, puedes seguir con Italia, puedes seguir con cualquiera de los innumerables circuitos que Europamundo propone. En definitiva, y por no hacerlo especialmente largo, es un destino particular, diferente, donde hay relativa tranquilidad, no hay excesivo estrés, donde nos permite darnos algún baño, donde nos permite grupos pequeños, mayor familiaridad, donde conocemos dos países con dos particularidades, Francia e Italia, muy, muy diferentes, y donde no vamos a ver todo, por supuesto, pero sí, gracias a los guías, nos vamos a hacer una idea muy aproximada de por qué son tan diferentes. Y siempre que queramos volver, pues siempre habrá motivos de sobra. Yo, por mi parte, lo que es la presentación de los 7 días, por no hacerla demasiado larga, la dejaría aquí deseando responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Yo tengo una consulta, Samuel. Consulta. Tomamos aproximadamente 5 ferries, ¿no? Si no me equivoco. 5 barcos en total. Para transmitirle a nuestros amigos el equipaje de nuestros pasajeros. En ese caso. Buena pregunta. Realmente los ferries serían el primero que hace desde Livorno hasta Bastia, son 4 horas. El equipaje va en el autobús, no se tienen que preocupar. Tienen que pensar que es una etapa más. En vez de hacerla en autobús, la hacemos en barco. Son 4 horas. Además, descansados con los bares. Además, estaremos cansados del madrugón. El barco que nos lleva de la isla de Córcega a Cerdeña son 50 minutos. Pues igual, a pesar de la belleza que hay que ir fuera, hay que ir disfrutando de los paisajes, pues es como un tramo más. En vez de hacerlo en autobús, lo estamos haciendo en barco. Los traslados que hacemos a la isla de la Magdalena son 20 minutos. Y lo mismo, va el autobús con nosotros en el barco, así es que ni nos enteramos. El único que hay que tener un poquito de cuidado es el tramo que nos lleva, que es todo el trayecto nocturno, todo el tramo que nos lleva desde Cagliari hasta Civitavecchia. Ahí sí que les recomiendo a todos nuestros clientes, para no cargar con las maletas, que se hagan un pequeño bulto, con lo que necesitan simplemente para esa noche, una muda, un libro, lo que estimen oportuno, para no cargar, porque hasta el día siguiente, a la llegada del hotel, realmente no recuperamos las maletas. No es una obligación, realmente es por no cargar las maletas, caderas arriba, para abajo, un pequeño bulto para facilitar el paso, una pequeña mochila con lo necesario, y hasta el día siguiente, porque las maletas estarán dentro del autobús. Pero salvo ese tramo, el resto son como tramos de autobús. No hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Hombre, lo del primer día no se entendió. No quería ser muy tedioso, porque si me dejan hablar de Córcega Cerdeña, les hago los 7 días, aquí hablando. No, Samuel, está bárbaro, que como decíamos al principio, ¿no? Son circuitos, son destinos que muchos no conocen, no conocemos, y está bárbaro que tú te explayes y que podamos... Pero sobre todo, Gonzalo, es un destino muy agradecido, porque la gente sale muy tranquila, no va estresada, te da tiempo a bañarte, te da tiempo a estar tranquilo, una gastronomía fabulosa, y al ser grupos pequeños suelen ser muy unidos. Hablando sobre la gastronomía, en este circuito tenemos 2 comidas incluidas, ¿no? Sí. Tenemos 2 cenas, una en Sassari. También son lógicas, llegamos un poco tarde en Sassari, cansados, la gente se queda ya a dormir, al día siguiente hay muchas cosas que hacer, pues perfecto. Además, en esas cenas están previstas con la gastronomía del lugar. En Sassari, si no recuerdo mal, son gnocchetti, que es un tipo de pasta muy particular, con un tipo de salsa también muy particular. Y luego la otra que tenemos también incluida es en Ajaccio, en Cagliari, por el mismo motivo. Llegamos ya un poco tarde, ya cansados, y lo que nos apetece es darnos un baño, cenar y tomar fuerzas para el día siguiente, también con productos típicos. Son las 2 cenas que tenemos incluidas. Muy bien, gracias. No sé, chicos, si vieron alguna consulta en el chat. Sí, quedó una que decían si se puede cortar en Cagliari en menos de una semana. El stop no se puede hacer, se puede cortar, ¿no? No sé si... Se puede cortar, se puede incorporar a la semana siguiente con nosotros, pero si ya se queda en Cagliari, yo no sé si le merece la pena volverse en avión, si va a ser pocos días. Pero nosotros, el circuito es semanal, a la semana estamos allí de nuevo para volver. Puede cortar en Cagliari, estar una semana, conocer con más intensidad la isla, perfecto,
y luego reincorporarse con nosotros. De hecho, lo ha hecho mucha gente. No es nada nuevo. Yo lo puedo hacer rotativo teniendo pre o post Cagliari. Sí, sí, perfectamente. A cualquier lugar. Cagliari quizás sea el sitio más adecuado, pero en cualquier lugar se puede hacer. Perfecto. Sí. No estaba leyendo a ver si hay alguna, pero no, Sí, no hay otra cosa. hay una consulta de en qué lugar recomendás tú, Samuel, para hacer 15 días en Cerdeña para hacer playa, ¿no? Hombre, ya 15 días yo recomiendo tomar un coche, un vehículo y hacerse toda la isla, porque estar 15 días en el mismo sitio. Lo bueno de Cerdeña, igual que en Córcega, es que cualquier lugar va a estar muy, muy tranquilo, muy a gusto. Tiene gran variedad, hay mucha variedad. Son 2.000 kilómetros de costa en Cerdeña. 2.000 kilómetros de costa y parte de ella bastante virgen. Y las playas, puntualmente, son... Las mejores, si hablamos de las mejores playas, normalmente son las más inaccesibles, son las que están en Occidente, hacia Albatax. Son quizás también las más famosas, las que se llegan mediante senderos, Caraluna, esa parte es Caragodone, esa parte es para hacer senderismo al que le guste y llegar a sitios muy particulares. Playas quizá más turísticas, más de sol y playa, en el propio Alguero, hacia Bossa también tiene, y en la misma Cagliari, la playa del Poeto son 10 kilómetros de playa, tiene buenas playas allí, y muy cerquita, y Amicius tiene, luego tiene islas muy bellas, la isla de Asinara, la San Antíoco, tiene lugares donde puede hacer muy buena playa. Muy bien. Perfecto. Yo no tengo consultas, no tengo otra consulta, Gonzo. Así que bueno. Yo a disposición. No sé si alguien habló. De todas No, maneras, yo decía, si Lucas quería agregar algo. No, si llegué casi, ¿qué le voy a agregar? Pobre Samuel, si llegué tarde, no. Nada, agradecerles a ustedes, como siempre, a Aeromundo, a todas las agencias que siempre se conectan. Y bueno, a Samuel lo conozco en persona, hemos hecho algunos que otros viajes. En realidad yo he hecho el viaje con él no ha hecho el viaje. Y nada, y no tenía dudas de que iba a ser una charla excelente. Así que nada, agradecerles a todos. Buen día, De todas Lucas. maneras, quiero añadir que si alguien le gusta la playa, en estos 7 días con nosotros, puede darse un chapuzón en Ajaccio, en Propriano, en Madalena, casi todos los días tiene para darse un buen baño, ¿eh? Bueno. No le faltará lugares para bañarse. Bueno, Siempre todo el clima acompañe, claro. Eso es un buen dato para los pasajeros, ¿no? Para que nuestros amigos se los transfieran a su pasajero. Claro, a mí no me gusta Tienen que llevar el asegurarlo, bañador. no depende de nosotros. Igual hay una tormenta que llueve, pero sí es cierto que renunciando quizá a un poquito de tiempo de comida, tienes sitios para bañarte casi todos los días. Y en playas diferentes. Ya que hablamos con respecto a hacer playa, ¿cuál es la mejor época para hacer este circuito? A mí personalmente me encanta primavera y otoño. Primavera y otoño desde abril, mayo, junio. Julio y agosto, especialmente en Cerdeña, hay mucha gente, pero sigue siendo maravilloso y mucho calor, no lo vamos a negar. Y luego septiembre, octubre y noviembre todavía se puede bañar sin ningún problema. Y son más tranquilos. Pero vamos, que es un circuito que incluso para el invierno merece la pena, porque aunque no te bañes, es tranquilo, la gente es muy amable. Los lugares que no son muy turísticos, que no reciben un turismo masivo, que no los cambia, realmente son muy amables, están deseando recibir turistas a gusto. Son muy bienvenidos, que no, por desgracia no siempre somos tan bienvenidos los turistas. Ahí están deseando agradar y deseando mostrar. Es un sitio bastante bueno en ese sentido. Perfecto. Bueno, Samuel, muchísimas gracias nuevamente por tu presentación. Yo hoy lamentablemente no pude estar tampoco, también llegué tarde como Lucas. Perdió el ferry. También, yo vine en el mismo ferry con Lucas, veníamos ahí. Lo raro es que no me hayan preguntado los que pierden el ferry cómo vuelven. Tuvo un problema con agente de tránsito. Unos remos rápido. Pero bueno, agradecerte nuevamente por la capacitación, por la charla de hoy. Nada, lo que haga falta. Como siempre, agradecerle a Europamundo también por siempre la predisposición que tienen, a nuestros amigos los agentes de viaje. Y volvemos el martes, me parece, ¿no, Gonza? Sí, le vamos a dar unos días libres, un fin de semana largo.
¿no? De vacaciones, vendrían a ser como las vacaciones de julio, ¿no? Claro. Vamos a brindar viernes y lunes y nos vamos a reencontrar nuevamente el martes. El martes vamos a tener Maravilla de Francia, exactamente hasta a la misma hora y por este mismo canal. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos buen fin de semana. Un abrazo grande, Samuel. Muchísimas gracias por tu bondad, por Gracias a compartir vosotros. tus conocimientos. Gracias a Chao, todos. gracias. Chao, Samuel, gracias. Hasta luego. Lucas, para el martes. El martes tenemos un día intenso. Estate en pero voy hora a en estar Puerto, como por siempre. favor. Pero voy a estar como siempre. Te mando un abrazo. Gracias también. Chao, cuídense. Buen fin de semana. Igual.